María Elena Cruz Varela nació en 1953 en Matanzas. La poesía ha sido en su vida el canal intuitivo para encontrar la luz y buscar respuestas ante el mundo hostil donde creció a nivel familiar y nacional. Su libro, Hija de Eva, le ganó el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal en 1989. El 2 de junio de 1991, Cruz Varela redactó la Carta de los 10, una carta abierta de 10 escritores al dictador Fidel Castro, demandando cambios democráticos y la libertad de los prisioneros de conciencia. Fue fundadora ese mismo año, junto a otros escritores e intelectuales, del grupo opositor Criterio Alternativo, que logró articular un pedido directo y contundente de libertades a los delegados al Cuarto Congreso del Partido Comunista en octubre de 1991. El documento opositor fue distribuido en el tren que llevaba a los delegados de La Habana a Santiago de Cuba. Esa afrenta y la resolución de María Elena de pedir abiertamente y de forma directa la adhesión de los cubanos al movimiento pro libertad le valió represión y cárcel. A fines de noviembre de 1991 fue condenada a 2 años de prisión en un juicio sumario en el Tribunal Municipal de La Habana. En junio de 1993 fue excarcelada bajo libertad condicional y en 1994 llegó al exilio. Reconocida con numerosos premios internacionales por su creación literaria y periodística, María Elena sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de artistas cubanos que buscan a tientas la libertad. María Elena, muchas gracias por aceptar la invitación de Voces de Cuba. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿En qué ciudad naciste? Bueno, nací literalmente en la ciudad de Colón, Matanzas, la provincia de Matanzas, y fue muy curioso porque nací en la casa sobre la mesa de la cocina de mi abuela y me atendió la única comadrona que había cerca, una negra que se llamaba Digna. Así que... ¿Y tus primeros años transcurrieron ahí en Colón? Mis primeros años transcurrieron en la finca Laberinto. Y no mis muy primeros, hasta los 19 en el campo. Una finca llamada Laberinto que pertenece a Colón. Una finca llamada Laberinto. ¿Era de tus padres? No. Cuéntanos un poco de eso. No, para nada. Mi padre era obrero agrícola. Yo conozco lo que fueron los tiempos muertos. Lo único que sí te puedo decir por memoria es que jamás pasé hambre. Hasta determinado punto. A partir de ahí sí. Pero no, mis padres eran muy humildes, campesinos. Mi papá era un campesino y se murió siendo campesino prácticamente. Campesinos de allí, de esa zona. Nacido y criado allí y además eso amarraba hacia al lugar. ¿Y qué recuerdas de esa época tuya, de tu niñez, de cuando creciste ahí en esa zona? El patio de la casa, que era grande. Y entonces, así casi apartado, había un enorme bloque de piedra de canto, pero grandísimo, lleno de musgo. Y ese era mi lugar de las ensoñaciones, ¿no? Siempre me decían, bájate de la nube, me decía mamá, siempre. A veces me bajaba así, con los nudillos dándome por las clavículas, bájate de la nube. Pero recuerdo eso, recuerdo mis 3 hermanos, que los he adorado, siempre hemos estado juntos. Yo soy como una especie de madrecita para mis 3 hermanos, ¿no? 3 hermanos varones. Sí, tengo 2 varones y una hembra. Y una hembra. Que vive aquí. O sea, vive aquí al lado, mi hermana hembra. Y recuerdo eso, cómo jugábamos, cómo aquel patio era el mundo. Y sin embargo, sí tengo muy claro que yo siempre tenía esa cosa. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, no sé, desde chiquitita. Como un anhelo, así de infinito, más bien, como diría, no me acuerdo ahora la autora cubana de los libros sobre la Avellaneda. Así fue. ¿Y cuándo comenzaste a escribir poesía? ¿Qué es lo que te inspiró? ¿Qué te llevó a escribir tu primer poema? La imposibilidad y el dolor. Es un buen motor. No fue fácil mi infancia, no te voy a hablar nada idílico. Fue una infancia muy difícil. A nivel familiar fue muy difícil también.
Yo me fui de mi casa a los 19 años y fui hasta homeless. O sea, andabas en la calle sin tener lugar donde vivir. Con una bolsita iba a la terminal de ómnibus de La Habana a asearme y a veces dormía. Y estuve así como 3 o 4 años, hasta que conocí al padre de mi hijo. Ya cuando nació mi hijo, había algo tan grande que a mí no me alcanzaba nada para poder decir qué yo sentía. Y la imposibilidad de aquello me sobrepasaba. Era una emoción que me sobrepasaba. Y ahí fue donde yo empecé a escribir poesía, pero ya era bastante adulta. Para poder expresar toda aquella imposibilidad. Yo recuerdo que El Ángel Agotado, que no fue mi primer libro de poesía, yo tenía 36 años cuando escribí un poema, porque además lo dice, ¿no? Próxima a cumplir 36 años, hace años. O sea, ya estaba madurita cuando empecé a escribir, pero después fue así. Y ya después pasó también, o sea, no he dejado de creer en la poesía, pero también como que no siento la necesidad ya de volcarla, sino que para mí se ha convertido como un estado interior, un estado perpetuo de poesía interna, ¿no? Es bien curioso. Pero escribías prosa también, o sea, tú empezaste a escribir. Empecé a escribir pequeñas cosas, pero no muy activamente. La poesía fue la que me agarró y me dominó. Uno piensa que uno es el que hace, no, tú no haces nada. La poesía te habita, se apodera de ti. Yo recuerdo que estaba como poseída, de verdad, era una cosa así, que a veces tenía que inhalar, porque sentía que el aire no me llegaba a los pulmones. Así, mientras estuve escribiendo, y escribía rapidísimo, y además sin computadoras ni nada, en la cuestión de la máquina esa con las copias y borrar el papel carbón, las copias de papel carbón así, una tras otra, pasando trabajo con papelitos. Fue así. ¿Cómo era la vida de un escritor en la Cuba de tu tiempo? Yo no la viví, o sea, realmente. Yo no la viví porque yo tenía ya 2 hijos, vivía en mi casa, en mi apartamento en Alamar. Algunas veces fui a la UNIAC, conocí gente, conocí escritores, pero no podía hacer la vida de los escritores que hacían y además me alegro mucho de no haberlo hecho. Nunca he sido muy de calle, ni muy de tertulias, ni muy de nada, más bien he tenido un viaje interior permanente, ¿no? Pero conocí a unos cuantos, conocí a Raúl Rivero, a Manuel Díaz Martínez, con el que todavía me une una profunda amistad. De hecho, yo creo que muchos se empezaron a mudar para mi casa y todavía yo no entiendo por qué. ¿Se empezaron a mudar para tu sí, casa? Cuéntanos eso. Como personas consagradas dentro de las letras cubanas, dentro del mundo del arte cubano, tanto de teatro como de pintura, lo que hacían era dar el viaje desde el Vedado hasta mi casa. Y se me juntaban 10, 12 personas dentro de la casa a hablar. ¿Hablar de poesía? Hablar. De todo. Y de política. De política. En lo que estuve bastante clara casi desde el principio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué estabas clara de que lo que pasaba en Cuba no estaba bien? Yo tengo un poema que se llama Retrato del artista adolescente, ¿no? Que tiene unos versos que dicen: mi madre era el Estado con sus leyes, mi padre era la masa reprimida, el orden era el orden. Yo era solo una niña que entrenaba para futuras varices y estrías. El primer maestro que tuve yo de enfrentamiento fue mi madre, a la que amo muchísimo, ¿no? A la que he tenido que irle dando la vuelta y ahora estoy ahí, ¿no? Pero cuando tú tienes esa necesidad de defenderte desde pequeño de algo que tú no comprendes, desarrollas una especie de... O sea, mi maestro de rebeldía fue mi madre. Y a pesar de todo lo que he caminado y lo que he aprendido, esa rebeldía a mí no se me ha acabado de... O sea, no acepto lo que no entiendo. Y si no eres capaz de hacérmelo entender,
perdiste conmigo porque no acepto lo que no entiendo. Por ejemplo, de niña yo detestaba escuchar a Fidel Castro hablando. De niña. ¿Por qué? No era una cuestión política, era una cuestión puramente egoísta. El hombre, lo único que había en casa en esa época era una radio, una pequeña radio. Pero mi padre, que sí, se montó en el carro de creer, oh, llegó el Mesías, se echaba los discursos de Fidel Castro completamente y ya lo que yo tenía para oír música, oír novelas, las radionovelas en Cuba que eran muy buenas, porque además muchos de los clásicos yo los fui a buscar después en libros, después de haberlos oído en los espacios de teatro, porque en aquella época todavía había decencia en muchos aspectos dentro de la isla, ¿no? Yo conocía a Ibsen, incluso Conan Doyle y a otros muchísimos actores, dramaturgos y novelistas. Honoré de Balzac, La piel de Onagro, no se me olvida nunca, la novela radiada, una versión radial de La piel de Onagro, de Honoré de Balzac. Y hacía muchísimo los consejos. Yo tenía delirio con eso, porque era como un atisbo, ¿no? Era como algo. Y cuando los discursos del hombre, que además se pasaba la vida hablando, y hablando por horas, yo no podía oírlo. Entonces, yo recuerdo una vez que ya está hablando el tipo de basura ese, con otra palabra, y mi papá me dejó caer un aletazo que no se me puede olvidar nunca. Por eso, porque estaba faltando el respeto al ídolo de turno. Escribiste sobre la Avellaneda en la década del 80 y fuiste premiada por eso. Específicamente, y lo escribiste para la radio. Para la radio. De eso me acordé ahora hablando de la radio. Sí, fue una serie que se dramatizó para la radio. Para la radio, sí. Y después has seguido escribiendo prosa, novela. ¿En qué género te sientes más cómoda? Yo sigo escribiendo poesía sin escribir poesía, porque es algo que me llega constantemente. La novela, yo no creo que sea yo una gran escritora de novela, a pesar de que he ganado premios y demás como escritora. No creo. Sí sé que como poeta hay algo dentro de mí que me supera a mí misma, ¿no? Pero la narrativa no. No obstante, me gusta, pero quisiera poder escribir. ¿Por qué yo dejé de escribir narrativa? Porque cuando mi editor español descubrió el éxito que tenía lo que yo había escrito, porque Juana de Arco, El corazón del verdugo, fue un bestseller. Sí. ¿No? Fue todo un bestseller. ¿No? Llegó como a 5 reediciones. Y ya empezó a pedirme que escribiera sobre dragones, sobre vampiros, Twilight, ¿no? Y no. Yo siempre he soñado escribir la gran novela del mundo, no la mejor novela, sino meter el mundo, por lo menos mi mundo, dentro de una novela. Pero el mundo editorial es como todo lo mediático en estos tiempos. Es provisorio, es relativista y es lo que se vende. O sea, el tiempo de la buena literatura, se podrá seguir escribiendo buena literatura, pero leer buena literatura cada vez va a ser más difícil. Hay que seguir yendo atrás. ¿Por qué no? Porque todo está lo mismo, todo es fast food, todo. Así es. Sí, es la masificación de la cultura. No, el interés económico, por encima de todo. Es verdad que se necesita dinero para vivir, pero que no se deben sacrificar ciertas cosas en función del dinero. No lo creo. ¿Por qué la cultura es tan importante para los regímenes comunistas? Hombre, porque cuando uno decide aprender otra manera de estar en el mundo ya te conviertes en una amenaza, yo lo sé por experiencia. Y cuando aquello yo no tenía ni las 3/4 partes del conocimiento que yo he ido adquiriendo a partir de que todavía me faltan las 3/4 partes de lo que resta, ¿no? Yo siempre he estado convencida de algo que descubrí, porque soy bien intuitiva en ese aspecto, más que culta, intuitiva, que la ética es la estética de la conducta humana, ¿no? Es la estética, es la belleza de la conducta humana, y que si tú renuncias a eso, dejas de ser humano. Si tú renuncias a la ética, pues dejas de ser un ser humano y entonces tienes menos posibilidades de trascender, no al mundo, sino a ti mismo. Trascender a otras esferas de conocimiento, a otras esferas mucho más selectas de comunicación con todo lo que te rodea, que eres tú mismo. Bueno, claro, y el objetivo es deshumanizarte.
O sea, de este tipo de sistema. Exactamente. El objetivo lo han logrado maravillosamente bien y se ve exactamente en las nuevas generaciones de cubanos que están viniendo, que son el Producto Nacional Bruto, son el resultado de ese laboratorio sociológico que es el comunismo. Yo recuerdo que empíricamente, o sea, intuitivamente en Cuba, conversando con gente, siempre había mucha gente joven en mi casa, mucha gente joven. Tenía una hija preadolescente, muy hermosa, muy linda. Bueno, tú te tienes que acordar que era muy linda, Sí, la Mariela. sí, como no, sí. Mariela, claro. Y entonces venían a hablar conmigo, era una especie de habladora, ¿no? De dar cosas a través de la palabra, ¿no? Y era tremendo, porque decían, no pueden conformarse con nada que les den cocinado. Nada que ustedes, no, tienen que, y eso ya no existe. Lo que está llegando ya son personas absolutamente alienadas, porque yo les decía, esto da la impresión de que es un experimento de laboratorio humano. Están experimentando con nosotros. Y entonces, y era verdad, y yo eso lo sabía intuitivamente. ¿Tú consideras que es estalinista el régimen que fue impuesto a los intelectuales cubanos? Hubo ramalazos estalinistas, o sea, hay una cuestión, o sea, el estalinismo como tal en Cuba no tenía posibilidades, estábamos demasiado cerca de Occidente, estábamos en Occidente, demasiado cerca de los Estados Unidos, nunca se rompió los vasos comunicantes entre Estados Unidos y la isla, esa cultura permaneció como un remanente dentro de la isla, porque yo viviendo en España, que viví 20 años de mi vida en España, me daba cuenta de que mi formación vital tenía más que ver, a pesar del idioma y de todo, con los Estados Unidos, más pragmática en ese sentido que con los españoles. Claro, históricamente, la influencia de Estados Unidos en Cuba. Sí, claro. Pues, pero sí hubo ramalazos, o sea, por ejemplo, el caso Padilla fue un error que no han querido cometer más realmente. Lo han hecho de otras maneras, de otro modo, como que pasó conmigo, pero que no se llegó a convertir en el caso Padilla como tal. Paradójicamente, el jurado que integró el premio de poesía de la Unión de Escritores y Artistas que yo gané en el 89, Sí. estaba presidido por el mismo, por Manuel Díaz Martínez. A partir de ahí fue que nos hicimos amigos. Y Manuel Díaz Martínez había sido 20 años atrás miembro del jurado del caso de Alberto Padilla. Y fue de los que tuvo que asistir a la palinodia de Padilla y ahí estuvo. O sea, y nunca más pudo ser jurado. Cuando lo seleccionan para ser jurado es conmigo. Ese libro no se publicó nunca en Cuba, Hijas de Eva. El libro Premio Nacional de Poesía de la UNIAC, Julián del Casal, ¿no? Sí. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo tú llegas a concursar y cómo obtienes el premio? Yo no era ni miembro de la UNIAC ni nada de eso. Yo me entero, como todo el mundo. Yo escribía y escribía desaforadamente. Había escrito El Ángel Agotado. No, había escrito... Ese libro ya yo lo estaba escribiendo, Hija de Eva. No era un libro feminista, era un libro con todos los horrores y la belleza de la mujer, las hijas de Eva. Yo nunca he sido feminista, quiero aclarar, porque tampoco he sido machista nunca. Ninguno de los dos ismos me han interesado. Sí, pero hay en ti y en tu literatura y en tu poesía una afirmación de la mujer o un descubrimiento. Exactamente. De la mujer. En La Voz de Adán ahí está la afirmación del hombre también. O sea, yo creo en el ser humano y en los derechos. O sea, si tú te dejas... A estas alturas yo estoy convencida de que todos respondemos a una especie de norma, ¿no? Todo el mundo va a hacer contigo lo que tú permitas que haga. Lo que tú permites que haga. El amor y el respeto que te tienes a ti mismo nunca es imperceptible para el que está frente a ti y sabe hasta dónde puede llegar. Hasta donde tú lo permitas. Es así. La reafirmación de la mujer, claro que sí. Es una belleza, pero no creo en la superioridad, sino en la complementación. ¿No? Sí, porque somos distintos. Claro, somos diferentes y esa diferencia es una belleza. ¿Cómo vamos a estar exigiendo respeto a las diferencias en casi todo lo demás? Y en eso
No, yo siempre decía la dictadura del mujetariado. Honestamente, la dictadura del mujetariado es los que nos quieren imponer. Y no puedo pactar con eso. Entonces tú no eras miembro de la UNIAC, sin embargo, viste la convocatoria y presentaste tu libro Hijas de Eva. Y fue curioso porque yo fui en autobús, en la 116 de Alamar, con mis 3 copias mecanografiadas, lema y plica y todo. Y cuando llego a la UNIAC no tenía el libro, se me había quedado en el autobús. Y tuve que rastrear el autobús y lo recuperé porque lo había dejado en el asiento. Porque iba con mi niño, o sea, atendiendo al niño, dejé el libro. Entonces volví a la UNIAC y llegué como 20 minutos antes de que cerraran la convocatoria y lo presenté. Y para mí fue una tremenda sorpresa haber ganado el premio UNIAC. Se equivocaron. En aquel momento todavía la UNIAC estaba influenciada por la idea de la Glasnost. Sí, de la transparencia. Si hemos sido un satélite de la Unión Soviética hasta ahora, porque de aquí para adelante no, así, ¿no? Y seleccionaron un jurado de proscritos. Estaba Manuel Díaz Martínez, proscrito por el caso Padilla, como presidente. Estaba Delfín Prats, ¿sí? Increíble poeta holguinero, como miembro del jurado, otro proscrito. Y estaba Georgina Herrera, otra proscrita, por negra, por mujer, tremenda poeta que aquí no se conoce mucho en el exilio. Una poeta. Y los 3 eran marginales y el libro era fuerte, era bien rebelde incluso. Y no estaba aspirando a nada porque en aquella época yo no conocía ni a Stuchenko ni a ninguno de... Bueno, había leído a Pasternak, recuerdo haber leído a Pasternak y a Bulgakov, pero no mucho más. O sea, no, estábamos en la inopia. Todo lo que nos llegaba era a través de versiones extranjeras. Gente que venía, gente que iba, pero no mucho más. Yo me vengo a enterar bien de verdad, de lo que era el fenómeno cubano, de la Revolución Cubana, ya en el exilio. Te lo digo honestamente. Y cuando empecé a oír Radio Martí. ¿Cómo te llega la noticia de que has sido la poeta premiada del premio de 1989? Estaba en el Teatro Carlos Marx asistiendo a un concierto que dio Carmín Coppola con la premiere en Cuba del el film de Abel Gance, Napoleón. Sí. Y en aquella época ya yo era tan popular dentro de la juventud y la intelectualidad más joven, ¿no? Cubana, que yo no podía ni ir al cine. Porque la acomodadora decía, encendía las luces, bueno, avíseme cuando terminen de saludar a Mariela, que era como me decía, Mariela. Porque todo el mundo, Mariela. Bueno, y ahí fue igual. Y voy subiendo así por el pasillo del Carlos Marx para encontrar mi butaca, porque había tenido que dar una vuelta y vienen 2 poetisas muy conocidas, cubanas, y me meten un empujón que por poco me tumban. Y aquí pasó algo. Cuando llego al otro extremo me encuentro, ya un poeta mayor me dice, ¿sabes que ganaste? No se lo diga a nadie. ¿Sabes que ganaste el premio UNIAC de poesía? Me quedé. Digo, no, yo no lo sabía, pero esas 2 sí lo sabían. Y no estaban muy contentas. Y no estaban muy felices tampoco. Así somos los humanos. Y así fue como me enteré. ¿Por qué tú eres popular ya en aquella época? ¿Cómo empezó esa popularidad? Yo creo que la necesidad de otra voz que tenían la gente joven. La gente muy joven. Estudiantes universitarios, sobre todo de las facultades, más que de letras, de matemáticas. Conocí muchísima gente. Es que hay que haber vivido en Cuba en esa época. O sea, yo no sé cuántos de ustedes vivieron en Cuba en esa época. O sea, por la avidez que había todavía. De lectura. Pero ellos habían leído tus poemas. Ellos habían leído tus poemas. No, mis poemas los empezarían a conocer después, pero ya antes de eso me conocían. Yo me acuerdo que yo, la primera vez que llené
un local fue poco después del premio, cuando me invitaron a leer en la sala de teatro, no me acuerdo cuál, que está cerca de la Plaza de la Revolución, y aquello se llenó de gente, pero se llenó de gente joven, gente que yo decía, bueno, ¿y esto qué cosa es? Era el año 1989. Sí, a voces, o sea, de transmisión oral, de voz en voz, así. ¿Tú no crees que es porque 1989 fue un año de mucha relevancia en el sentido de que fue el año en el que cae el muro de Berlín, es el año de la protesta de Tiananmen, de la plaza de Tiananmen en China? O sea, hay una serie de cosas que ocurren en el 89. ¿Eso despierta esperanza? La primera noticia que tuve yo, real, práctica, de la Unión Soviética, fue en los apenas 3 meses que fui miembro de la UNED, porque te hacen miembro automáticamente cuando ganas el premio UNED, te hacen miembro, o sea, ya tú ahí no tienes ni que aplicar, no hay aplicación. Recién está la glasnost y la perestroika, todo el mundo, aquello era una ebullición, porque empezó a entrar un cine, entró Arrepentimiento, de Tengiz Abduladze. Moscú no cree en lágrimas. Entró cine soviético que para nosotros era ¡may! Y todos estábamos abiertos. Yo, desgraciadamente, nunca me puse vieja por dentro. A mí no me importaba la edad, a mí eso realmente, ni el físico, ni nada de eso, no me interesaba. Pero la comunicación con la gente joven. Mi hija decía que sus amigos eran infelices porque no tenían una madre con quien hablar. Entonces me los traía todo para casa y ahí se iba regando la voz y se metían todos en mi casa, ¿qué? A tomar té, porque éramos expertos en té ruso recocinado, reciclado, ¿no? Y hablar de lo divino y de lo humano. Bueno, pues la primera vez que yo escucho en palabras de otro ser humano fue en la terraza, en un portal de la Unión de Escritores y Artistas, Justo Vasco, un historiador cubano, va a dar una conferencia sobre el estalinismo. Y yo voy. Cuando yo escucho a ese hombre decir, Stalin solo mató más comunistas, que lo que puede haber matado Hitler. O sea, 20 millones de comunistas dentro de la Unión Soviética asesinados por Stalin. Yo salí de allí tropezando con las paredes, porque fue el primer impacto que tuve. Mi hermana, que vive aquí a mi lado, el otro día se vio la película Mr. Jones, porque me había oído a mí hablar del Holodomor, que fueron esos 7 millones de ucranianos que Stalin asesinó de hambre, los dejó morir de hambre, los lapidó dentro del área, los hizo morir de hambre, y ella quería saber más, ¿no? Y se vio la película porque no sabía nada de nada de eso. En 1991 firmas una declaración conocida como Carta de los 10, una declaración de intelectuales. ¿Qué decía esta declaración y por qué tú la firmas? Más que firmarla, eso nació en el seno de Criterio Alternativo, que ya estaba fundado cuando se hizo la declaración de los O sea, el Criterio Alternativo se funda previo a la declaración. La declaración es un resultado de Criterio Alternativo. No la redacté yo, no fue idea mía, pero fue Criterio Alternativo. ¿Cuándo se había fundado Criterio Alternativo? El fusilamiento de Ochoa fue en el 89. Sí. Proceso duro también. Después de ganar el premio UNED, yo me di cuenta de que eso podía ser un arma de doble filo brutal. Brutal. Que me había colocado yo misma en una situación en que o rompía o ponía mi punto de vista. O sea, yo nunca pensé hacer nada frontalmente ni nada de eso, así no. Pero decía no. O sea, yo habré ganado este premio, pero no. No, de ahí no para soy allá, parte de esto. No soy parte de esto. Y eso no me lo iban a permitir. Y entonces escribí una declaración de principios personal mía. En referencia al juicio de Ochoa. Según Ileana Fuentes, el primer documento feminista de Cuba. No, según ella, yo no lo veo así, pero bueno.
en referencia a la situación del país y responsabilizando a Fidel Castro de que no nos engañara más, que estaba bueno ya de todo lo que estaba haciendo y diciendo. Y esa declaración de principio se llevó directamente al Comité Central del partido, me acuñaron una copia como constancia y yo me la llevé a mi casa. O sea, yo quería dejar mi terreno marcado. Pero ahí las cosas empiezan a complicarse. No hubo repercusiones en ese momento. Pero yo sabía que me iban a echar todos los ojos encima. ¿Esa declaración tú no la hiciste pública en ningún medio ni en nada? Sí, creo que se publicó fuera y se conoció aquí fuera. Criterio Alternativo nace, no lo fundé yo, fueron José Luis Pujols y Roberto Luque Escalona, los que estaban. Pero dentro de los amigos que yo tenía de estos jóvenes estudiantes estaba Thais Pujol, la hija de José Luis Pujol, que era habitual de mi casa, habitual. Ya había así algunos hasta que dormían, así en cosas que me suelen. Y era producto de lo mismo. Estaba Arte Calle también funcionando en La Habana, que aquello era una belleza. Sí. Honestamente, agradezco muchísimo haber vivido toda esa experiencia dentro de Cuba, porque... O sea, era un momento en el que había un hervidero de nuevas ideas y también a nivel de disidencia o de oposición había nuevos grupos saliendo. Arte Calle es una de esas expresiones. Sí, era el atisbo de sociedad civil. Así es. ¿Me entiendes? Un atisbo de sociedad civil, cosa que era inédita. Y también había como una energía de Podemos. Era una belleza, porque estaba en el aire. Estaba en el aire y eran mis amigos, y eran los muchachos, los jóvenes, todos, la mayoría eran René Francisco, todos eran amigos míos en esa época. Amigos, ¿cómo decirte, no? Tú sabes, una palabra demasiado grande, pero todos interactuábamos, todos intercambiábamos ideas, todos hablábamos, todo. El centro era mi apartamentito de la mar, que era un poquito más grande que este nada más. Thais Pujol me habla de Roberto Luque Escalona y del libro que había escrito, se llama Los niños y el tigre. Me trae el libro, yo lo leo y me quedo flipando, como dirían en España. Así. Nos conocimos Luque y yo, él me llevó a conocer a José Luis Pujol y yo digo, bueno, pues consulté con mis dos hijos. El discurso de Raúl Castro en el proceso Ochoa a mí me afectó mucho. Yo recuerdo, estábamos mis dos hijos y yo, porque yo no los mantenía al margen de nada. Prefería que estuvieran metidos en toda la varaunda que era mi vida en aquella época. Para que pudieran entender. Que estuvieran enajenados por ahí, ¿no? Yo fui resbalando así en la pared de la cocina y caí sentada en el suelo con mis dos muchachitos. Y le dijo, aquí nada más que van a sobrevivir los fuertes y los inteligentes. Y yo no tengo garantía de ninguna de las dos cosas. Ahí salió un poema terrible, terrible. A mis dos hijos, ¿no? ¿A qué lugar del mundo los he traído, no? Y ellos me dijeron que, pobrecillos mis hijos. Vaya responsabilidad de ser con una madre como la que les tocó o escogieron. Y ahí yo decidí que sí, que me iba a meter en Criterio Alternativo y que íbamos a echar. Fue cambiando, ¿por qué? Porque mucha gente de la que yo arrastraba. Y entonces Criterio Alternativo pues perdió la idea original, que era hacer análisis y enviar esos análisis al Comité Central. ¿Cómo surge la declaración de los 10? La declaración de los 10 es una idea de Fernando Velázquez Medina, que fue el cuarto miembro del Criterio Alternativo, que llegó a tener más de 5.000 miembros en Cuba en aquel momento, que era muy difícil. No es como ahora. Fue abiertamente el primer movimiento, según dicen los historiadores como Juan Benemérez, de sociedad civil. Pero la Carta de los 10 es una idea de Fernando Velázquez Medina, y yo le dije, bueno, redáctala. Y la redacción es de él, y todo es de él. ¿Qué plantea la carta? La carta es, viéndola ahora, es de una inocencia. La carta pide todo lo que después hizo el gobierno. Reformas en el mercado agrícola,
O sea, que hubiera mercado libre campesino porque la gente se estaba muriendo de hambre, se iba a morir de hambre. Fue en pleno periodo especial, llegando a opción cero, ¿no? Eran 5 puntos nada más. Libertad migratoria, justamente para facilitar también el que la gente pudiera sobrevivir de alguna manera. Libertad para los presos políticos, y si era posible, pues para todos los prisioneros, porque no había condiciones para que la gente estuviera en las cárceles. Cosas así muy ingenuas, ¿no? También, ¿no? Muy... Ingenuo, pero en aquel momento decir una cosa era así era importante. Era la situación, la carta no tenía nada por dónde agarrarla, pero la situación era la que estaba. Después se han hecho análisis, otros se han hecho análisis de que el momento ellos se asustaron y me cogieron mucho miedo porque yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Europa, ni caía el muro de Berlín y todo eso, pero para nosotros todavía seguía haciendo eco, no impacto, ¿me entiendes? Teníamos nuestro propio negocio, nuestro propio movimiento, nuestra propia inquietud, nuestra propia hambre. Y bueno, yo fui la primera en firmar, lógicamente, en aquel momento ya yo era la secretaria, no sé cómo llegué ahí, pero José Luis Puyol se bajó del carro, no quiso saber más de Criterio Alternativo, se quedó Luque. Y bueno, anyway, yo fui la primera en firmar, Luque firmó también. Y la primera persona que yo fui a ver a la calle recogiendo firmas fue a Manuel Díaz Martínez, el que había sido presidente del jurado. No iba a hacer nada, yo no hacía proselitismo. Llegué a donde él trabajaba en la emisora Radio Enciclopedia, en El Vedado. Él bajó, le enseñé la carta, hizo así, sacó el bolígrafo del bolsillo y en la mesa de la recepcionista y del buró, ahí mismo la firmó. El segundo que fui a ver fue a Raúl Rivero y la firmó sin... El tercero fue Manuel Granado, que la firmó en la calle sobre mi espalda. Un hombre mayor, el autor de Adire y El tiempo roto. Hombre, firmó y yo era una principiante dentro de todos ellos. Y ahí lo único que me digo no es porque fuera yo, es la situación, y todo el mundo prácticamente tenía la necesidad de romper la inercia. Otros no quisieron firmar, como Lisandro Otero, o algunos cuantos no quisieron firmar. En principio fuimos 10 y después salió la carta con 10 al extranjero, a través de Harriet Babbitt, que fue a Cuba, que había un encuentro en aquel momento, andaba con Jorge Domínguez, y ella sacó la carta. Después fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU. La ONU. El 19 de noviembre del 91 fuiste asaltada en tu apartamento de Alamar por una turba en tu propia casa. Explícanos qué pasó durante ese ataque y explícanos qué es un acto de repudio. Porque tal vez mucha gente que ven este programa no entienden o no conocen lo que es un acto de repudio. Primero vamos a hacer un poquito de historia, porque no es por la declaración de los intelectuales por lo que a mí se me da hacer el acto de repudio. 2 días antes había llegado a Cuba el presidente del Principado de la Comunidad Autónoma de Asturias, en España, don Juan Luis Rodríguez Vigil. Y fue el primer extranjero con responsabilidades, o sea, el primer dirigente, representante de un país extranjero que accedió a reunirse con la oposición. Y tuvimos la reunión en la casa de un diplomático español, en Miramar. Ahí estaba Elizardo Sánchez Santa Cruz, Osvaldo Payá Sardiña, y estaba Indamiro Restano y estaba yo. Eran los 4 que estábamos allí. Yo fui muy preparada porque ya en ese momento Criterio Alternativo tenía intelectuales, y habían recogido datos no oficiales sino extraoficiales. Íbamos con una carpeta, hablamos muchísimo, los demás no quisieron hablar mucho, tenían más escuela que yo, tenían más entrenamiento que yo, tenían más
más mundo en ese aspecto que yo. Pero yo sí hablé todo lo que pensaba, lo que veía, y entregué este informe. Cuando este diplomático español me fue a regresar a mi casa, que eran como las 2 de la mañana, yo le dije, bueno, ¿me puedes dar un abrazo muy fuerte y despedirnos porque esta va a ser la última que me van a permitir? No nos vamos a ver en mucho tiempo. Te lo juro así, se lo dije ahí en los bajos de mi casa, en mi apartamentito de Alemania. Y me dijo, ¿tú crees que va a pasar algo? Y dije, sí, mira, esto es lo último. Y así fue exactamente. Al otro día llega mi madre disfrazada, pobrecilla, disfrazada, tocándome a la puerta como a las 6 de la mañana, que alguien le había dicho que estaban preparando, que yo huyera, porque estaban preparando una invasión a mi casa. Y yo le dije, no, yo no voy a huir, que lo que venga, y yo no voy a huir porque no hay para dónde huir. Eso no tiene sentido, así que yo preparada para lo que venga. Y exactamente como a las 5 de la tarde, me golpean en la puerta 3 personas que yo conozco. 2 de ellos trabajaban en la Casa de Cultura de la Mar, eran habituales de mi casa. Y Pablo Lafargue y Nancy, no me acuerdo nunca del apellido de Nancy. Y del comité municipal del partido que quedaba frente por frente a mi casa, con el que yo había tenido unas cuantas discusiones teóricas, ¿no? Pero y me dicen que les abra la puerta, y yo cojo la llave, hago así, para meter la cerradura, tenía una reja. Yo abrí la puerta interna de madera, pero la reja estaba cerrada. Cogí el llavero, abrí la reja, me arrancaron la reja de la mano, y lo último coherente que yo dije cuando miré, así que me vi, pero para hablar conmigo tienen que traer a las turbas, ya. Entraron en avalancha dentro de mi casa, me pusieron una llave de estrangulación de esas de karate. De karate, de aquí por la espalda, me agarraron las manos por detrás así, y me fueron bajando los 5 pisos a golpes en las piernas para que no pusiera los pies en los peldaños. Y yo no entendía nada, era todo así como de una primera, una pedrada al avispero, ¿no? Mi hija estaba bañándose, mi hijo no estaba en la escuela haciendo algo, pero no estaba. Me bajaron los 5 pisos y allá abajo estaba reunida toda la gente, los repudiantes. Me tiraron contra un carro, así de frente, y ahí empezó la gritería. Y después cuando bajaron a mi hija se me juntó el cielo con la tierra. El cielo con la tierra cuando bajaron a mi hija. ¿Bajaron a tu hija también de la misma manera? No, pero la bajaron y la pusieron delante de mí para que viera. ¿Qué edad tenía Mariela? Tendría unos 19, 20 años, por ahí. ¿Qué cosa es un mitin de repudio? Un mitin de repudio podemos asociarlo con lo que fue la ley de Lynch. Es una especie de linchamiento aparentemente civil, ¿no? De una persona porque haga algo con lo que unos grupos no están de acuerdo. Esto no es espontáneo, en Cuba no se dan espontáneos. Es llevar al ser humano a la máxima degradación. Lo que se pone de manifiesto son las bajas pasiones, la oscuridad del ser humano. Porque personas a las que yo no conocía, a las que nunca en mi vida había visto porque las traían en autobús, demás, me gritaban cosas, obscenidades. No recuerdo haber oído una consigna revolucionaria, honestamente. Eran obscenidades, eran malas palabras, todos querían pegarme, pero la seguridad del Estado se encargaba de que no llegaran hasta mí. Fue un miembro de la seguridad del Estado quien trató de hacerme comer las cosas que yo... No eran cosas ni poemas, no. Nosotros teníamos La Habana copada de proclamas. Pequeñas octavillas que las imprimía un miembro de Criterio Alternativo, Gabriel Aguado, que vive aquí en Miami. ¿Y qué decían esas proclamas? Por ejemplo, despiértate, hay más alternativas, únete a Criterio Alternativo.
cosas así, pero todas, ninguna anónima. Todas tenían mi nombre, mi dirección y mi firma. Yo la firmaba toda a mano y la recortábamos con tijera. Entonces ellos se los ponían, entre ellos mi hermano más pequeño, que vive aquí también enfrente. Ya era adulto, pero era más pequeño mis hermanos. Se subían a los autobuses con los bolsillos llenos de proclamas. En un momento determinado se paraban en el autobús y ponían la mano encima de la cosa esa, ¿sabe que tienen en el techo una de eso de ventilación? Cuando llegaban a una parada determinada, los soltaban en el techo del autobús, bajaban y cuando el autobús arrancaba, aquello salía volando, ¿no? Las ponían en buzones, las ponían en todas partes, ¿no? Eso es lo que te hacen, querían que tú te tragaras esos papeles. De comerme esos papeles. Y una cosa que habíamos hecho que había sido muy atrevida, que no tenía precedentes tampoco, cuando el cuarto congreso del partido, el posterior al llamamiento, ese donde hicieron que la gente hablara todo lo que pensaba, todo lo que creía en los centros de trabajo, y después lo multiplicaron por 0. Fue una sonda y la gente pusieron como un globo sonda, ¿no?, de opinión. Y el tren del Congreso de los Delegados al Congreso del Partido estaban todos varados en la estación de ferrocarriles y teníamos un miembro de Criterio Alternativo que ahora está en Nueva York, Pastor Herrera, que trabajaba ahí. Y asiento por asiento en el tren de los delegados del Congreso se metieron unos sobres que se habían hecho impresos, con documentos impresos, acerca de cuál era la realidad cubana y aleccionándoles sobre el Congreso del Partido, ¿no? Que no pensaran que iba a cambiar nada. Todo eso muy bien redactado, muy bien fundamentado. Asiento por asiento de los trenes en los trenes del Congreso del Partido, que iba a ser en Camagüey. Fue en Camagüey. Bueno, pues esos papeles también me los estaban tratando de hacer comer. No creo que ellos hayan tenido acceso. La seguridad del Estado. Sí. Acceso a mi poesía en esa época, ni la hubieran leído siquiera. Mira, yo te digo honestamente, no le deseo a nadie que le den un mitin de repudio, pero si de verdad algo aprendí después es que yo no era una víctima, que allí la víctima no era yo, que eran los que estaban dando el mitin de repudio, que eran los que se prestaban, esos son las víctimas, los que aplauden, los que no despiertan. No se puede ser héroe o víctima, y que hay que tenerle miedo a la palabra héroe. Y que la víctima siempre lleva un papel pasivo, ¿no? Un papel de pobrecito tú. Y que yo no me considerara una víctima, que la víctima básicamente eran ellos. Por endoctrinamiento, por conveniencia, por miedo, por lo que fuera, ellos eran las víctimas. Yo posiblemente en aquel momento era la persona más libre de La Habana. Y de toda la isla de Cuba posiblemente también. Y no es que no tuviera miedo. Aunque un momento el miedo cede a la estupefacción, ¿no? Como que te sales de ti misma y empiezas a mirar todo. Y mi hija que estaba frente a mí dice, yo lo que no puedo entender es que la compasión con la que tú mirabas a todo el mundo. Y ¿sabes qué? Yo no había leído nunca la Biblia. Yo no la he leído la Biblia, honestamente. Pero no tenía ningún conocimiento de religión ni de nada, porque en mi familia no había esa tradición para nada. Y yo sentí una compasión divina y algo dentro de mí que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A partir de ahí empezó mi camino de búsqueda, porque fue algo para mí vital. Despertó tu espiritualidad. Sí, algo pasó dentro de mí, que en vez de ira, miedo, horror, agresividad, violencia, resentimiento, no sentía ni impotencia. Era eso, no saben lo que hacen. Después supe que no saben lo que hacen, no por lo que me hacían a mí, sino por lo que se hacen ellos a sí mismos, por lo que se están haciendo a sí mismos, ¿no? Y esto a veces no es bien entendido, porque el perdón es algo que no se entiende muy bien, ¿no? Yo he seguido combatiendo la dictadura de Castro y a todas las dictaduras habidas y por haber, y lo seguiré haciendo, ya te digo, y lo haré en este país si llega el momento de hacerlo, lo hago con los recursos y las fuerzas que tenga en la mano. Pero eso a mí no me puede perjudicar internamente. No puedo convertirme en un ser odiante. No puedo ensuciarme así de esa manera porque he trabajado demasiado tiempo limpiándome y tratando de entender el por qué los humanos actuamos de determinada forma. Tú fuiste arrestada, permaneciste varios días arrestada, confinada.
¿Cómo fueron esos interrogatorios? No, yo estuve 3 días bajo el asedio de las turbas en los mítines de repudio. Me cortaron el agua, me cortaron el suministro de gas y el suministro eléctrico. Y siguieron dando mítines de repudio durante 3 días. O sea, en ese momento no te arrestaron. No. ¿Volviste a tu apartamento? Me llevaron a la misma seguridad del Estado, me llevó al policlínico de Alamar para que les dieran esa misma noche un certificado de daños y lesiones. Me llevaron a la estación de policía de Alamar, y cuál no sería mi sorpresa de ver allí a Aldo Santamaría Cuadrado, a José Luis Gondín, que era el jefe de la contrainteligencia cubana en aquel momento, aquellos llenos de oficiales alta graduación con uniforme, y fue Gondín quien se sentó conmigo a advertirme, a amenazarme. Y yo recuerdo que lo único que yo podía decirle: ¿usted conoce historia? Nadie que le corte la cabeza a alguien muere con la suya sobre los hombros, ni Robespierre. Era como una tonta así repitiendo eso. Cada vez que me decía algo decía: ¿usted conoce historia? Nadie que le haya pedido la cabeza a alguien muere con la suya sobre los hombros. Así que de ahí me llevaron a mi casa otra vez y me tuvieron 2 días. Al segundo día, al tercer día de ese primer día, el segundo, entonces me tocaron a la puerta por la tarde, un oficial de la seguridad. ¿Y tus hijos permanecían contigo allí? Mis hijos permanecían. Ya en el momento mi madre era la única persona que habían dejado subir a mi casa. Mi madre estaba allí conmigo. Gracias a Dios, porque si no mis hijos se hubieran tenido que quedar allí solos. Y ahí me llevaron y sentí alivio. Honestamente. Sentí alivio. No tenía miedo, no tenía nada en aquel momento. Cuando me llevaron a Villa Marista, eso tiene un salón grande así, con una pecera oscura, que supongo que donde te están mirando desde dentro, y unas paredes de madera, que después te das cuenta que son celdas solapadas, ¿no? Posiblemente celdas de tránsito o algo de eso. Sí, me abrieron una de esas celdas, con cama, aire acondicionado, televisor, todo. Me acosté ahí a dormir. Y ahí mismo me quedé dormida. ¿Estabas agotada? Agotada. Y tú sabes, ante lo inevitable ya uno dice: bueno, esto es, aquí estoy. Me sacaron, estaba el teniente coronel, el compañero que me atiende, como me iba a atender, como se dice, Enrique Risco, Rodolfo Pichardo, un hombre mayor ya. Que le digo: mire cómo me han puesto. Y fue su gente. Me puso la mano así muy paternal, como un oso. O sea, te habían dado golpes. Sí, tenía la boca rota y hematomas. Por eso me llevaron al certificado de lesiones. Y le dije: mire cómo me han puesto. Y fue su gente. Ese no es el pueblo indignado, lo que el pueblo indignado no tiene tiempo de tener boquitoqui. Le dije. Me dije: no te preocupes. Me dijo así mismo, con mucha ternura: no te preocupes, aquí damos golpes que no dejan huellas. No se me olvidó. Qué cinismo. Y dije: bueno. Y de ahí, bueno, todos los procesos de interrogatorios, todos los procesos de tratar de hacerme entender. ¿Qué es lo que te preguntaban, qué te decían en los interrogatorios? Sobre todo tenían mucho interés por un diplomático español que no era el mismo que al que yo había estado en su casa. Querían saber mucho la posición de España. Yo no dije nada porque no tenía nada que decir, honestamente. Me presentaron una mesa así llena de papeles y papeles y papeles y papeles. Y dije: mira, de todo eso que hay, la responsable soy yo. Yo asumo toda la responsabilidad. Me dice: pero ¿cómo si los demás te están echando la culpa a ti? ¿Cómo tú vas a echarte la culpa a ti también? Dije: bueno, yo soy la cabeza de Criterio Alternativo y yo soy la responsable de todo lo que aparezca ahí de Criterio Alternativo. La responsable soy yo. Lo que hagan los demás no es asunto mío. Pueden decir lo que quieran. No está. Nunca estuve con guapería. Nunca estuve con altanería. Es más, los procesos de interrogatorio y de ablandamiento conmigo se extendieron mucho después de que yo había sido juzgada, de que había pasado por la cárcel bastante tiempo. Mi juicio fue una farsa, como todos. ¿Cuándo te juzgaron? Al mes y un día. No tenía abogado defensor. Me pusieron uno de oficio ahí en ese momento,
Pobre muchacho, Vladimir, no me acuerdo qué se llamaba, era su primer caso prácticamente. Y por poco me pide pena de muerte. Fíjate que al final, yo era famosa también por la lengua incisiva y la capacidad de hacer un chiste. Eso se me ha quitado, ya no tiene para mí tanta importancia. Cuando él terminó, que fue a darme la mano, que terminó el juicio, le dije, lo felicito, usted puede ser peor cada vez peor, si se lo propone. Felicidades. Ese era tu abogado. Mi abogado defensor. ¿Y la condena? Bueno, la petición fiscal era de 15 años, pero cuál no es de sorpresa cuando ve que van a hablar los jueces y qué sé yo, dentro entra la seguridad del Estado también, ¿eh? Y habla con ellos. Salí con 2 años, pienso que no, aunque realmente medir las sanciones por tiempo no tiene sentido. En ese momento el escándalo internacional era inmenso. Sí, y las turbas estaban afuera en el juicio también dando mitin en la República. Las turbas estaban gritando, jaleando y no dejaron entrar dentro del tribunal, nada más que estaba mi madre, mi hija. Ya no dejaron entrar a más nadie, creo, de mi familia, ni a nadie de la prensa extranjera, ni diplomáticos extranjeros que estaban allí tampoco. ¿Inmediatamente te trasladaron a prisión o...? A Villa Marista otra vez. A Villa Marista. Me tuvieron 1 mes y pico más en Villa Marista. 1 mes y pico más en Villa Marista, y luego, ¿en qué prisión cumpliste tu condena? En el combinado de la prisión de mujeres de Matanza, combinado del sur. No la de La Habana, no Nuevo Amanecer. En Matanza, en la ciudad de Matanza. En la misma ciudad de Matanza. Fue una experiencia fea. Te condenaron por asociación ilícita. Sin embargo, Criterio Alternativo era público, había solicitado oficialmente que fuera reconocida como una organización no gubernamental. No gubernamental. Había sido. Mi madre se encargaba, tenía la custodia de todos esos papeles que están custodiados todavía en La Habana, pero custodiados porque no se podían sacar de Cuba tampoco. Y también por difamación. Difamación de los héroes y mártires de la patria, e instigación a delinquir, cuando no es verdad. Entonces lo que le molestaba al régimen era el contacto de Criterio Alternativo con el pueblo, el contacto de Criterio Alternativo con los diplomáticos. ¿Qué les molestaba? Yo creo más bien fue la repercusión a nivel nacional, porque yo hablaba mucho por Radio Martí, que fue teniendo, por eso yo le agradezco mucho al Radio Martí, aquel que conocí, de aquella época, ¿me entiendes? Porque en cierta medida me salvó la vida, de verdad. Porque dio a conocer tu caso a la gente del pueblo. Claro, pero que desde que empezó Criterio Alternativo, desde que empezó, ellos empezaron a trabajar conmigo, empezamos a hablar, todos los miembros hablaban, y empezó aquello a crecer, y yo salí a la calle a hacer proselitismo así como tal. Lo de UNITA Criterio Alternativo eso fue la única vez que lo hicimos así, de llenar La Habana de papeles y mandar por aquí y por allá, porque ya lo del Congreso del Partido era tan obvio de las asambleas del llamamiento. Y además de eso, por una cosa de marcar presencia, qué caramba. Eso les molestó mucho. Tienes que haberle molestado mucho. La calle es de nosotros, es una de las cuestiones que siempre dicen, la calle es de los revolucionarios. Yo creo que el nivel de solidaridad y de apoyo llegó al punto de que a la puerta de mi casa amanecía con bolsas de plátano, de esto, de aquello, que la ponía gente anónima. ¿Para tus hijos? Sí, nos daban comida ahí en la casa. ¿Cómo fue el tiempo en prisión? Feo. Horrible. Ahí cambiaron muchas de mis ideas sobre el ser humano, sobre la belleza, sobre la mujer. La mujer es una entidad interesantísima, porque cuando decide pasar la línea, no tiene límite. Puede llegar a ser mucho peor que los hombres. Cuando a mí me llevaron a la prisión, Mario Chanes de Armas le fue a casa a ver a mi mamá.
y le digo, señora, yo no sé si su hija está preparada para sobrevivir en una prisión de mujeres, porque les digo yo que son peores que las prisiones de los hombres. Yo tuve que dar golpes en la prisión. Tuve que dar golpes. Tuve que sacar mi animal también para poder sobrevivir allá adentro. ¿Te atacaban que las guardias o las mismas presas? Las presas. ¿Eran presas comunes? Sí. No, yo no estuve nunca en presidio político. Siempre entre prisioneras comunes. No eran todas, ni no, pero sí algunas estaban puestas específicamente para eso, ¿no? Después aprende que tú convives con las personas, no con sus delitos. Inclusive hay algunas a las que les coge simpatía, te cogen simpatía a ti. Pero yo era la apestada de todas maneras. El primer debut en la cárcel fue la primera noche el primer día que llegué al Combinado del Sur de Matanzas. Cuando sacan para el comedor por la noche, que nos ponen en fila, era mi primera formación, aquel uniforme que se me caía todo horrible, que me dañó la piel, porque yo tengo una piel muy finita, no de muy buena calidad en ese sentido, supongo. Que nos sacan al comedor ahí, cierran todas las puertas y ponen la televisión, y es el famoso discurso de Carlos Aldana en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que estaba Fidel Castro también, y ahí habla de mí. No dice mi nombre. Pero aquellas mujeres decían que la traigan para acá, que nos la vamos a comer viva, meterse con mi papá. ¿Y tú estabas ahí? Yo estaba ahí y dije, bueno, María Elena, y las guardias me miraban con una sorna y una socarronería. Todo eso estaba preparado, todo eso estaba preparado. Y aquella ahí sí, con mi papá, con esta revolución sí que lo... Me decía, bueno, nada que decir, ¿qué iba a decir? ¿Y estabas en una celda junto con otras presas? Estábamos en lo que se llamaba, había sido la perrera de la cárcel de los hombres, mal acondicionada, hacinada. Había esa celda que era un poquito más grande que... Era como esto y la sala. Bueno, supongamos, del tamaño de mi apartamentito. Era lo que se llamaba el aislador. Ahí ponían a todas las indeseables del penal. Todas las mujeres que por las mismas presas eran, porque hay jerarquías también, ¿no? Consideradas indeseables, las ponían ahí. O sea, a mí me pusieron con lo que consideraban las indeseables del penal. Ahí me pusieron. Una buena práctica, un buen entrenamiento. No me volví loca. Pude haberlo hecho. ¿Qué pasaba con esas presas? Bueno, en primera que podían no dejarte dormir en toda la noche. Podía pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Por suerte yo era mayor, no era de... ¿No era jovencita? No era de las jovencitas, no era de las que despertaba bajas pasiones. ¿No? Pero pasaba de todo, mucha violencia entre ellas. Se robaban la comida que me llevaban de mi casa en las visitas, pues se las robaban. Y ya una vez sí, una que era la terrible, la peor de todas, pobrecilla, yo creo que no estaba bien de la cabeza, trató de congraciarse conmigo, pero en la puerta, ¿no? Estaba ahí la puerta del patio donde están todas las guardias caminando, una prisión pequeña. Y dije, no, vamos para el baño. Y las mujeres de verdad resuelven, cagada de miedo, resuelven sus problemas en el baño. No delante de las guardias para que vengan a semana, que pinga lo que te pasa a ti conmigo. Así bajé, presidió. No es mi estilo, ni mucho menos, pero aprendí también. Y había, no sé si alguna vez llegaste a ver esa chiada que yo pienso que es típica de la Cuba castrista, nada más, unos ceniceros que se hacían de calamina, unas manitos así, de calamina. Sí. ¿No? Y cogí ese cenicero y le dije, vámonos. No la dejé ni defenderse. Después me paré a la puerta y llamé a la guardia y le dije, le di. Ya. Yo le di. A partir de ahí empezaron a tener un poco más de cuidado conmigo, no meterse conmigo. Así que es verdad. O sea, que tuviste que marcar tu territorio. Lamentablemente fue así, de verdad que sí. ¿Estuviste los 2 años allí?
1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses. Me dieron una casa por cárcel después y ahí me fugué. O sea, te llevaron a casa como una prisión domiciliaria, una cosa así. Sí, pero ahí mismo en Matanzas, en el reparto no me acuerdo cómo, sí, Abel Santa María, creo, que pertenece al Ministerio del Interior. De hecho, aquí la directora de la prisión vivía ahí, todo bien. O sea, esta casa es de la seguridad del Estado. ¿Y tú vivías ahí sola? Hasta que me fugué. Siempre aparece un alma caritativa o alguien que me permitió acceso a una llamada telefónica a La Habana a mi hermana. Desde la casa. Sí. Unos médicos, muy buenas personas. ¿Y te fugaste? O sea, mi hermana se apareció con el marido y yo me fui prácticamente con lo que tenía puesto y ahí se quedó todo. ¿Y qué pasó cuando ellos...? No, ya cuando estaba en La Habana, imposible, no me podían hacer nada porque ellos habían dicho que yo estaba en libertad. Fue la seguridad del Estado a verme. De hecho, no me sacaron el pie nunca. Nunca me sacaron el pie. Yo les decía que era enemigo. ¿Cuándo sales al exilio? En el año 94, cuando había ganado el premio Libertad de la Internacional Liberal. Sí. En aquel momento. Creo que ahora lo ganó María Corina Machado también, ¿no? Sí. Bueno, ese es un premio importante, lo ganó la Madre Teresa de Calcuta, lo ganó Violeta Chamorro. Corazón Aquino. Corazón Aquino. Yo fui la 4ª mujer que lo ganó. Y se iba a hacer la premiación en Washington y eso se armó desde aquí, fue más bien una cosa de Montaner y la Unión Liberal Cubana, ¿no? Y yo dije que yo quería salir, que yo quería ir, no me quería dejar salir. Fui a inmigración, pedí mi permiso de salida y me dieron una citación para 3 días después del premio, de que se diera el premio. Una citación para ir a decirme si sí o si no. Y yo me enojé y escribí una carta a la seguridad del Estado con copia a las agencias de prensa pidiéndole por favor que no se hiciera público mientras yo no diera la autorización, ¿no? Que alguien se iba a encargar. Y donde decía que si no me dejaban salir me iba a declarar en huelga de hambre hasta el final. Y lo preparé todo con un médico amigo mío que vivía cerquita. Me consiguió plasma, me consiguió suero, me consiguió de todo. Yo no quería morir, pero me iba a tirar a morir. De verdad, esas huelguitas que hace la gente que apenas bajan de peso, no me convencen muy bien. Y entonces el oficial, compañero que me atiende, yo llevé la carta a Villa, y le dieron copia también, o sea, a que me acuñen el certificado de recibo. Y me llamó a entrevistarnos, yo fui con mi bolsita, con mis braguitas, pasta, cepillo, las cosas necesarias por si acaso. Y ahí estuvimos 2 horas y al final me dijo, no nos entendemos. Le dije, no. Pero conversando, inclusive cuando estaba detenida en prisión, yo les decía, a ver, convénzame. Pero no con consigna. Es posible que usted sepa cosas que yo no sé, que tenga información que yo no tengo. A ver, yo quiero escucharla. Convénzame. No tienen nada, ni ellos mismos. No tienen nada, es una posición testicular. Puramente testicular. Esto es lo que nosotros decimos y esto es lo que hay que acatar y el que no lo acatan. Me dice, no, porque tú eres un instrumento de la gusanera. Y usted es un instrumento del gobierno. Todos somos instrumentos de algo. ¿Va? Punto. Así, a ese nivel de conversaciones, a ese nivel. Lo único que sí yo sabía, y siempre lo supe y jamás se lo creyeron, porque la gente se proyecta en los demás. A mí no me interesa la política como carrera. No me interesa el ejercicio, la política como oficio, porque no eres libre. Y como a mí me interesa mucho la libertad y me interesa la política y me convertí en una analista de política internacional, que fue lo que hice mucho tiempo en España también, pues esa es la parte de la política. El no me puedes callar y no puedes hacer nada por conveniencia ni por intereses de nadie. Esa es la política que a mí me interesa. ¿Y qué decidieron, qué hicieron ellos entonces? Pues como yo había puesto el 5 de mayo de plazo para que me dieran la respuesta o declararme la huelga de hambre, y el 5 de mayo a las 11 de la mañana me tocó el oficial de la seguridad, el compañero que me atendía,
a la puerta vestido de civil, se sacó los papeles del bolsillo y me dijo, ganaste, Leona, puedes viajar. Y así fue como pude salir. Saliste y después te quedaste. Sí, porque alguien se encargó de dar una conferencia de prensa diciendo que yo no regresaba. Porque tu objetivo era volver. Estaban tus hijos en Cuba. Mi hija no, mi hija estaba aquí. Ya tu hija había salido. Mi hijo sí estaba en Cuba y yo tenía la intención de volver. Pero ahí sí me enredaron. Me dejaron salir, pero no me dejaron entrar. Claro. Mi hijo pude sacarlo 4 años después por España. ¿Cómo fue ese primer tiempo en el exilio? Para mí fue muy difícil. Venía rota. Rota hasta donde nadie puede imaginarse. La separación de mi hijo para mí fue la muerte. Y obligada a dar respuestas constantemente, ¿no? A hacer algo que tú sabes, todo el que llega, y más como venía con tanta presión internacional de arriba, nunca tuve tiempo de sentarme a reflexionar, nunca tuve tiempo de... Solo lloraba mucho cuando esto no estaba con gente. Lloraba mucho, 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 mucho. Estaba muy rota. Es que acababas de salir de prisión. En prisión habías enfermado incluso. Neuropatía periférica degenerativa, que todavía la tengo y tengo todas las consecuencias encima. Producida por tu tiempo en prisión. Sí, además eso es un virus de laboratorio, eso se ha analizado muchísimo y no hay historia ninguna con las grandes hambrunas de la humanidad que haya habido este tipo de epidemia. Eso es como montones de otras cosas, como el dengue hemorrágico y como todo lo demás. Fue inducido. Inducido. La única reclusa que salió hasta el momento de yo salir de la cárcel que tenía neuropatía, fui yo, más nadie, tenía en la cárcel. ¿Y tú crees que fue algo que te pusieron en el alimento o algo? También me inocularon hepatitis B, C, y el organismo reaccionó como un antígeno, y eso me lo descubrieron en Puerto Rico, un médico. El organismo reaccionó haciéndolo, convirtiéndolo en antígeno. Y además de eso, me tuvieron 6 meses en un hospital de la Seguridad del Estado. Mi madre sabe más de eso que yo, pero ya mi madre tiene la cabeza muy ida. Donde salí aquí, en el Nuevo Herald, y eso está en el Nuevo Herald, por reportes de Lizardo San Pedro Marín, diciendo que yo tenía cáncer en estado terminal, que me negaba a operarme y se temía por mi vida. Me habían hecho 16 biopsias de cuello de útero a sangre fría. ¿Ok? Pero si me pusieron algo, no germinó. No fructificó. O sea, te obligaron a hacerte estos procedimientos. Claro, Lizardo San Pedro Marín trabajaba para la Seguridad del Estado. Yo no lo conocía, él salió a la palestra estando yo en prisión. No lo conocí personalmente. Sí, en 93, 94 es que él... Ya. Y por ahí está en el Nuevo Herald. Se temía por mi vida porque me negaba a operarme. Entonces estaban preparando. Cuando Rigoberta Menchú y yo éramos las 2 candidatas fuertes para el Nobel de la Paz ese año. Y se sabe que la candidatura de Rigoberta Menchú fue promocionada y patrocinada y financiada por el gobierno de Cuba, a través de México. En cuanto se supo que ganó Rigoberta Menchú, al otro día me mandaron para la cárcel otra vez. Así fue. Sí, ellos estaban jugando una ficha ahí. Yo estaba rota. Si te voy a decir de verdad, lo que es la vida, Dios me la salvó. Eso es lo que te puedo decir. Para mí todo ha valido la pena. En primera porque mis hijos han tenido otro mundo y han podido hacer en ese mundo lo que ellos han creído que deben hacer. Porque tampoco tú puedes hacerle el camino a nadie, ni siquiera a tus hijos, ¿no?
Y esa cosa que yo dije una vez, si esto es verdad o me encuentra o yo lo encuentro, bueno, me encontró. Y es verdad. Es verdad. La existencia de Dios. Sí. De Dios en mí y en ti y en todo lo que te rodea, nos rodea. ¿Qué tiempo viviste en Miami? Después, ¿a dónde? Has vivido en varias ciudades. Yo viví en Puerto Rico primero porque aquí no encontraba trabajo. En Miami cuando salí de Cuba no encontraba trabajo. En Puerto Rico fui con un contrato de esa persona maravillosa que es Manuel Farnós, el rector de la Universidad Metropolitana del Recinto de San Juan. Me hizo un contrato por 3 años como escritora en residencia. Pero al año ya los independentistas estaban haciendo huelga dentro de la universidad, profesores universitarios, y no me querían. Y él con mucha pena me dijo, mire, esto está en el caos, no podemos extender el contrato los 3 años, vamos a terminarlo en 1 año. Pero resultó que gané el premio Mariano de Cavia de prensa española. Fui durante 100 años hasta este 20 de julio, la única mujer en haber ganado ese premio de periodismo. Y me fui para España. Después de ganar el premio. Cuando fui a recibir el premio, me entregó José María Aznar personalmente. Me quedé con gesto enamorado y todo, con lo que llevaba en la maleta. Ahí. ¿Tus hijos se habían quedado en Estados Unidos? Mi hija estaba en Puerto Rico y a mi hijo yo sabía que por España lo podía sacar, pero que por aquí no. Que el padre no me lo iba a permitir sacarlo. Él seguía en Cuba. Me fui a España y estuve 20 años de mi vida en España. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en España? Muy aleccionador. Es un país precioso, llenísimo de buena gente que no tiene nada que ver con nosotros. O sea que el mito de la madre patria es una pendejada. Eso es propio de nosotros los inditos, nosotros el síndrome del colonizado, ¿no? La madre patria, ¿no? No son la madre patria. Bueno, por lo menos el lenguaje lo tenemos. Tenemos un idioma común, pero ni siquiera en ese idioma común nos podemos entender muy bien. El español de España no es igual que el español de nosotros, no lo es. Un país lleno de talento, de gente súper talentosa. Pero yo era un estigma. Era mujer, anticastrista, anticomunista. En el 2012 le dije a mi hijo, me fueron a dar un premio, me dieron un premio en Nueva York y me invitaron a recibirlo, la medalla Avellaneda. Y le dije a mi hijo, me voy y no regreso. Mi hijo estaba casado con sus 2 niños. Porque están a punto de subir el puente levadizo de esta democracia feudal y me voy a quedar trabada aquí dentro. Así fue. Mira España. Terrible. Y ya eso se venía cocinando. Y le dije, cuando aquello Pablo Iglesias estaba dando sus primeros pasitos por las universidades y los estudiantes universitarios hablaban de él, qué sé yo. Y dije, ese va a ser presidente de España. Y me dijo, ay mamá, estás loca, piensa que va a ser este presidente de España, ¿verdad? Lo verá. O sea que ya tú veías en el ambiente español esa tendencia al radicalismo, al izquierdismo. Sí, porque no sanaron la guerra civil y entonces nunca se entendieron la mayoría no ha entendido que Franco lo que hizo fue salvarles la vida. Pero además de eso, los gobiernos de derecha también han puesto no la han hecho bien, honestamente. No lo han hecho bien y son los propiciadores de que todo esto venga y ahí está. Claro, porque al ser corruptos o al hacer malas políticas le da justificación a estos radicales de... Exactamente, entonces la gente vota por el otro, a ver si esta vez... ¿No es eso lo mismo que pasó en Cuba o que pasó en Venezuela? No. En Venezuela es posible que sí. En Cuba no, a Cuba llegaron por las armas y ahí se quedaron. Y se quedaron con una cantidad de mentiras espantosas, desde armas para qué, vamos a hacer elecciones, esta revolución, no soy comunista. Había una dictadura que era la de Batista.
Si hay que escoger entre dictaduras. Bueno, no escoger entre dictaduras. Cuba era una república. Tuvo gobiernos democráticos. Cuba era un ensayo de república. Cuba era un país en transición. Porque 400 años de colonia no se superan. Cuba no llegó a medio siglo de república. Y un experimento, además que como es lógico, si tú eres una colonia, el péndulo está así, aquí. Si lo sueltan, el péndulo no se va a estabilizar hasta que encuentre su justo centro. Y entonces en lo que va y viene, tumba cabeza, da golpe, hay desastres, hay horrores, hay corruptos, hay de todo, ¿me entiendes? Y eso fue lo que pasó en Cuba. Este tipo no dio, este señor, el innombrable, no dio tiempo, ni siquiera que en Cuba hubiera una república. En Cuba hubo un proyecto, una idea de república. Cuba tuvo, a partir del 33, una serie de leyes sociales, económicas importantes que potenció el desarrollo económico que tenía Cuba en los años 50. Exactamente, estaba aprendiendo, estaba, porque a nivel político, bueno, date cuenta que estuvo el 33, no, es que después de esto no hay comparación, cualquier cosa anterior es mejor que lo que pasó, que lo que nos ha venido encima. Claro, pero si Batista no da el golpe de Estado a un gobierno constitucional, no hay una justificación para alzarse en la sierra. Hubiera habido cualquier otra. Hubiera ganado las elecciones. Se hubiera presentado, por ejemplo, a elecciones y los hubiera ganado. Él no había ganado jamás una sola elección en la universidad, no había ganado una sola elección dentro del Partido Ortodoxo. Fidel Castro jamás había ganado una elección. Ni lo quería, nadie lo quería, O sea, y lo ese único es parte que le del quedaba, horror. claro, pero lo único que le quedaba era... Eso, la lucha armada. Claro. Y lo proponía así, con el cadáver de este otro pobre infeliz que se me dio el tiro y le salió bien, ¿cómo se llamaba? Chivas. Con el cadáver de Chivas, él propuso cogerlo de yunque para asaltar Palacio, desviar el entierro. Sí, pero después no le convino el asalto a Palacio por parte del directorio. No le convenía. Eso lo criticó. Claro, no le convenía por cuestión de protagonismo. Mira, puedes estar seguro, Batista se la puso a caldo, le perdonó la vida, lo indultó, todas estas cosas, el sistema tan malo, el gobierno tan malo, tan terrible. De Batista haberse presentado a elecciones y haberlas ganado, hubiera sido exactamente, Fidel Castro hubiera hecho exactamente lo mismo. Sí, pero no tenía la justificación. Lo hubiera inventado. No la tenía. Lo hubiera inventado. La tenía porque no tenía forma de entrar en las elecciones, ni tenía hubiera armado un ejército, algo hubiera hecho, algún disparate hubiera hecho porque era un psicópata, un megalómano, un megalomaníaco. Lo hubiera hecho. Él estaba creído en que él estaba predestinado para eso y lo hubiera hecho porque es un psicópata. También el propio Batista le dio la entrada a los comunistas, Exactamente. Legalizó. ¿Quién bautizó a Batista como el hombre? La Roca. Exacto, había una coalición que llevó a Batista al poder en el año 40, después de la Constitución, y esa coalición estaba formada por los comunistas y los socialistas. Estábamos rodeados. Yo creo que estábamos predestinados. En tu escritura siempre existe una exploración de lo humano, de la debilidad del ser ante lo imponderable o de lo impuesto al ser desde la fuerza. ¿Has encontrado lo que buscas dentro y fuera de ti? Más bien dentro. Explícanos ese proceso. Fuera no hay mucho que buscar. De hecho, esa es la gran ficción de los seres humanos. Todo lo que está afuera es para que te desentiendas de lo que realmente hay dentro de ti, que es lo que importa. Todo el mundo está diseñado, el mundo como tal, no hablando de la gente que lo compone, diseñado para que tú estés pendiente de todo lo que sucede fuera y no buscar dentro de ti, donde hay una respuesta. Yo te decía hace un rato, Dios es un principio activo. Dios no es una entelequia, no es una idea, es todo lo que tú respiras, todo lo que tú sientes, todo es Dios y funciona como un principio activo. Si tú no atiendes a ese Dios que hay en ti,
no vas a tener la respuesta que necesitas nunca. Tienes que acercarte, porque siempre va a estar. Nunca te ha abandonado, nunca te va a abandonar. A mí todavía me maravilla cuando escucho personas que dicen, si Dios existiera no pasaría esto, ni aquello, ni las cosas que pasan en el mundo. Digo, madre de Dios, qué triste la ignorancia, el desconocimiento de cómo funciona Dios. En primera, Dios no juzga a nadie, no te juzga, eres libre. ¿Qué puede afectar a lo eterno hecho por lo transitorio? ¿Me entiendes? O sea, el ego mientras no lo domesticas, es tu peor enemigo. Va a ir siempre en contra tuya en este mundo, aunque tú no lo creas. Dios soy yo y eres tú y es Él, posiblemente, y son todos. Dios tuvo un solo hijo, que somos todos los que formamos el cuerpo crístico del Hijo de Dios. Empezar a descubrir la verdad es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Por eso solamente vale la pena esta experiencia en el mundo. No importa lo que haya pasado ni lo que pase en tu vida. No eres víctima de nada. No puedes ser víctima. ¿Cómo se logra la honestidad intelectual y emocional? ¿Cómo se logra? Primero hay que no tener miedo. Hay que no tener miedo ni a equivocarte ni a acertarte. Los dos dan miedo. Yo he acertado en muchas de las cosas que he predicho. Por ese extraño don de la visión que tengo. Y hay otras veces en que me he equivocado muchísimo, pero no me culpo. Dejar de culparte. Dejar de buscar la aprobación de los demás. Dejar de tratar de imponer la dictadura del reconocimiento. Estar obligar a los demás que te reconozcan y si no sentirte una víctima porque no te reconocen. Tú eres, tú no eres víctima de nada ni de nadie en este mundo. Tú cuando entiendes la relación entre el carcelero y el prisionero te das cuenta de que ahí ninguno de los dos son libres, aunque uno tenga la llave y el otro no. No, porque tú tienes el candado y el otro no puede usar la llave si tú no tienes el candado. O sea, todo parece palabrería y por eso a veces me preferiría, ¿entiendes? La verdad no se puede transmitir con palabras apenas. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Porque ya es un lenguaje que te da, que se te escapa. No hay herramientas suficientes en la cotidianidad del ser humano. Y además, por lo general, mi experiencia es que cada vez que he hablado de este tema, los neófitos se sienten atacados. Los que no lo conocen, lo que se sienten es atacados. Y entonces, bueno, ok, algún día entenderás de lo que hablo. ¿Qué es Cuba para ti? Una enfermedad. Honestamente, yo no siento apego. O sea, yo ni siquiera creo que yo regrese a Cuba. Porque ¿qué voy a encontrar? Eso, yo no soy la que dejó Cuba, ni Cuba es la que yo dejé, además, peor está, mucho peor ahora. Pero Cuba es como que ¿quién diablos tiene derecho en el mundo a escamotearme? O sea, yo no elegí irme de Cuba, ¿entiendes? Y durante mucho tiempo, como mecanismo de defensa, cosa muy común también entre exiliados, tú coqueteas con la idea de que no, yo he dicho frases altisonantes que a veces se me da muy bien, eso, no perdí un país, gané un mundo. Después me di cuenta que es mentira. Gané un mundo, pero perdí un país, porque allí yo no puedo entrar nunca más, ¿me entiendes? Y eso me molesta, que hay un lugar en el mundo al que yo no puedo entrar. Y además, que casualmente, ahí nací. Ahí nacieron mis hijos también. Y también va un poco de esa cosa que todavía me queda de orgullo y soberbia. Como caramba, voy a permitir que irme del mundo y dejar eso así regado atrás, ¿no? Casi que dejarlo ordenado todo el tiempo. Es un dolor entonces. Es un dolor. Todavía está a la altura de mi vida. Y cuando empecé a trabajar en radio y televisión, Martí, a mí se me exacerbó mucho más. Mucho, mucho más, porque ya estaba en contacto directo otra vez con eso. Eran como días de llorar ante
los micrófonos oyendo las cosas de la gente, las denuncias. Y de indignarme profundamente con esos que todavía no despiertan. Hay mucha gente muy valiosa ahora en Cuba, mucho más que cuando yo estaba, cuando yo empecé en la oposición. Hay gente brillante, como Ariel Ruiz Urquiola, Omara, Oscar Casanella. Hay gente brillante dentro de Cuba ahora. Entonces tienes esperanza. Claro, claro. Quizás no lo vea, pero algo tiene que pasar.